¿Se ha preguntado por qué hay tanta gente que vive desorientada y desordenada? Literalmente están en un lugar y no saben qué hacer. Algo no sale como lo esperaba y se decepcionan y quedan de tal manera frustrados que en ese momento pierden la noción del tiempo y del lugar. Las circunstancias de la vida lo manejan en lugar de que la persona pueda manejarse y salir a flote. Están como ahogándose, opacados. ¿Por qué? Porque no saben poner en orden las prioridades de la vida. La vida tiene varias áreas. Por ejemplo, una de las áreas es la familia. Otra de las áreas es, por ejemplo, la iglesia. Otra de las áreas es Dios, la iglesia, también el trabajo, los estudios, uno mismo. Entonces necesitamos saber cuál es el espacio y el orden que debemos manejar en las situaciones de la vida. Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Colosas y le dice que él se está gozando. ¿Por qué? Por su buen orden. Yo creo que esto, por supuesto, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, al Señor le agrada que nosotros vivamos en orden, que nuestras prioridades, es decir, que es lo primero que se debe hacer, tenga una certeza y una continuidad. A veces lo que hacemos es lo más urgente, lo que tenemos a la mano. Otros queman tiempo en cosas que no valen la pena. Yo escuché a una persona, tan solo tenía 25 años. ¿Y saben qué dijo? Esta persona de 25 años dijo: quisiera retroceder el tiempo y no hacer las cosas que hice desde los 13 como hasta los 22 o 23. ¿Cuánto tiempo de vida perdido? Uno diría: uy, pero si está joven, tiene un futuro por delante. Pero en ese momento se dio cuenta temprano de que había perdido mucho tiempo en amigos, en parrandas, en aparentes diversiones. Y ahora se daba cuenta de eso. Otros se dan cuenta a los 40, a los 50, otros en la vejez. Otros no tuvieron nunca en su vida tiempo para pensar. No les alcanzó, como dice un cántico secular, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Entonces, la vida nos va a ofrecer oportunidades. Y si nosotros tenemos al Señor, el consejo bíblico va a prevalecer y nos va a ayudar mucho. ¿Por qué es importante tener una claridad en el orden de las prioridades de nuestra vida? Porque las prioridades nos van a guiar a tomar buenas decisiones y a cometer acciones bastante ordenadas en nuestro diario vivir. Por lo tanto, por donde se mire, el orden de las prioridades va a ser muy bueno para nosotros. Vamos a poder descansar, vamos a poder tener paz, vamos a poder vivir bien. Yo sé que vendrán momentos de apuro, de prisa, yo también los tengo. Momentos que a veces dormimos menos horas o esto, donde se nos juntan un montón de cosas. Pero en medio de todo eso hay algo que gobierna: la paz del Señor. La paz del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, si usted continuamente está amargado, está renegando, no tiene paz, tampoco duerme bien, está trabajando como mula y no puede ni siquiera disfrutar de lo que está trabajando como mula, entonces algo no está funcionando bien. ¿Qué orden está manejando su vida? ¿O es un completo caos, un desorden? Entonces, el orden de las prioridades nos va a ayudar a enfocarnos claramente en lo que nosotros necesitamos. También nos va a ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo. Vamos a ser buenos mayordomos del tiempo. Asimismo, nos va a permitir tener un cierto equilibrio en nuestra vida, de saber cuándo hacer una cosa y qué tiempo darle a una cosa, y cuándo hacer otra y qué tiempo darle.
¿Será correcto, por ejemplo, que un niño esté en un día 6, 8 horas de televisión? No. Y el teléfono celular, peor. Entonces, eso no sería apropiado. Pero a veces es tan fácil, ya que se distraiga, toma, no molestes. Y está horas y horas y horas. Y el ejercicio físico no se hizo. Entonces no tiene esa habilidad, no va a tener una buena salud. Es importante manejar ambas cosas. Así que vamos a ver de alguna manera el orden de la prioridad según la Biblia. Busquemos Mateo capítulo 22. Este es un pasaje que con claridad entendemos y es para los cristianos indiscutible cuál es la prioridad que la Biblia nos enseña. Mateo capítulo 22, aleluya, versículo 36. Mateo 22, 36 al 38. ¿Ok? Así nos dice la palabra del Señor en Mateo 22, 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Escuchen bien, este es el primero. Esto es lo más importante. Esto está por encima de todas las cosas. O sea, Dios. Nuestra primera prioridad tiene que ser nuestro Dios. Esto es lo primero, Dios, en la vida del ser humano. Si de verdad queremos ordenarlo todo, tenemos que ir a lo primario, Dios. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios es primero. Busquemos Jeremías 9:23. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Aleluya. Este verso también nos va a ayudar a aclarar un poquito. Jeremías 9, 23 y 24. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así en Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué lindo. En otras palabras, no te la creas si eres rico por tu riqueza. Si tú eres, dice, yo soy bastante valiente. No, que no se alabe el valiente en su valentía. Que no se enaltezca aquel que es sabio. Dice, yo soy sabio, mira, yo soy el más inteligente, mira, yo tengo las mejores notas en el lugar de estudio. ¿Qué sé yo? No, que eso no sea la forma en que te alabes. ¿En qué dice que debemos alabarnos? Dice, en que me conozcan a mí. Que de verdad me conozcan que yo soy un Dios justo, un Dios bueno, misericordioso. Es decir, conóceme. ¿Cómo lo vamos a conocer? Cuando tenemos una relación cercana con Dios, una comunión. Cuando tenemos nuestro devocional privado, cuando oramos en secreto. La Biblia dice que Él nos recompensa en público. El tiempo que nosotros pasamos con Dios va a determinar nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos y todo en la vida. Aleluya. Pero si nosotros le dejamos las obras de nuestro tiempo y de nuestra vida a Dios, nuestra vida está al revés. Necesitamos ordenarlo todo. Lo primero es Dios, nuestra comunión con Dios. Eso nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a hacer sentir bien. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios? A veces a duras penas arrastran los pies para venir al templo. Para alabar a Dios preferirías estar con las manos en los bolsillos en lugar de aplaudir, en lugar de sonreír, en lugar de querer alabarle. ¿Cuál es tu actitud? En San Juan 14:15 dijo el Señor Jesús: si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Cómo estás en relación a los mandamientos del Señor? ¿Los estás obedeciendo o son una molestia, una carga para ti? Realmente, ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en tu corazón? ¿No? Entonces, va a significar, nuestra prioridad en Dios, va a significar desarrollar una relación personal con Él todos los días. Pero también va a significar conocer cuál es su voluntad y obedecerla. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, obedece a mis mandamientos. ¿Cómo diremos que vamos a Dios? ¿Quiénes se van al cielo? Los que aman a Dios. No los que tienen una religión, no los que asisten a una iglesia, todos los cultos, son los que realmente aman a Dios. Porque alguien puede decir, no, pero yo me trato de portar bien, yo no soy un asesino ni un ladrón, me comporto bien, yo doy mis ofrendas, qué sé yo. Eso no nos lleva al cielo. Una persona arrepentida porque reconoce y tiene la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que honra a Dios, su vida es un testimonio de que Dios vive en él. Y entonces ama a Dios y hace, ¿cómo es que ama a Dios? Obedece sus mandamientos y le sirve con corazón bueno, con buena devoción. Quiere siempre hacer algo por Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en él. Esta es la manera. Primero es Dios. Bendito sea el Señor. Mateo 10, 37, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 37. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor Aleluya. nos dice en Mateo 10, 37, así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Ahora sabes que más importante que tu mamá es Dios, más importante que tu hijo es Dios, más importante que cualquier persona en esta tierra es Dios. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El orden de nuestra vida está en este: Dios. ¿Saben qué? Cuando nosotros cometemos un pecado, es más, antes de cometer el pecado, cuando estamos siendo tentados para cometer ese pecado, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos empieza, como si fuera un radar, a alertar. Cuidado con lo que vas a hacer, pero nosotros, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera viendo, y pecamos a propósito. Entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros se contrista. Y cuando está contristado, difícilmente vamos a poder sentir la presencia de Dios. Difícilmente vamos a querer orar con pasión, orar con fervor. Va a ser muy difícil eso. Es importante que consideremos estas cosas. Bendito sea el Señor. Así que, más que a los padres, más que al esposo, más que a los hijos, el amor de Dios es lo primero. A su nombre, gloria. Aleluya. Indiscutiblemente, en primer lugar, Dios. ¿Cuál es el siguiente orden de prioridad? Nosotros, es decir, cuidar nuestra propia vida. Tú mismo. ¿Cómo? Sí, tú mismo. ¿Por qué crees que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, como dice, porque nadie, como decir, abandonó su cuerpo jamás, sino que lo sustenta y lo cuida, dice Efesios capítulo 5. Aunque usted lo niegue, aunque usted diga, no, pero yo le doy siempre la prioridad a mi esposo, a mis hijos, yo me quito la comida de la boca para darle a mis hijos, es cierto. Pero usted se quiere, porque lo contrario, usted no se bañara, usted no dormiría, no trabajaría, no buscaría superarse, no buscaría hacer muchas cosas. Usted se quiere porque trata de cuidarse, trata de cuidar su salud y todo eso. Entonces veamos esto, porque es importante que Dios está interesado en que tú te ames. ¿Por qué? Porque tú eres la creación de Dios. Y tu comunión con Dios es directa. Mira, está Dios y estás tú directamente.
Estás tú. Quizá no lo quieras aceptar, pero realmente Dios nos enseña eso. Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25. Vamos a la Biblia. Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25. Alabado sea el Señor. Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25. La palabra del Señor nos dice así: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Ves? Es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Exacto. No existe quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. Es tú mismo. Eres tú. Es importante que tú te consideres, que tú te cuides. Nosotros, si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿quién lo hará? Es importante que desarrollemos esto. A Dios le interesa mucho, a Dios le importa mucho nuestro cuidado particular, nuestra atención. Tenemos que comprender que nosotros en esta tierra estamos cuidando algo. Escuchen, la Biblia dice que el Señor nos dio un cuerpo, pero este cuerpo no es nuestro. Mire dónde está, 1 Corintios capítulo 6. Busquemos en la Biblia. Oiga, esto me gustaría que en su propia Biblia usted lo marque y sepa bien esta verdad que muchos ignoran. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Por eso está en forma de pregunta este versículo, porque mucha gente parece que lo ignorara, no lo sabe. Pero lo lindo es que en la iglesia aprendemos muchas cosas. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que está en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para nosotros, los seres humanos. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios. El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no es tuyo. No es tuyo. Ahora dice, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quiénes son? De Dios. De Dios. Los cuales son de Dios. ¿Qué? El cuerpo que tienes no es tuyo. El cuerpo que tienes no es tuyo. Es de Dios. ¿Sabías eso o no? Tú solamente tienes un alma. Dios te prestó un cuerpo a ti. Te lo dio. Y ojo, versículos anteriores, por ejemplo el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, nos dice, cuida, ten cuidado de la fornicación. Ten cuidado de los pecados que puedes cometer con el cuerpo, está diciendo el Señor. Por eso dice, o ignoras que el cuerpo que tienes no es tuyo. No es vuestro, dice claramente la Biblia. Es de Dios. Y dice todavía esto, ese cuerpo que tienes es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo es la habitación, el lugar donde el Espíritu Santo habita. Entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos que tener un cuidado de nuestro cuerpo. Aleluya. Y hay mucha gente que ignora. Se hace un montón de cosas en el cuerpo. Se perfora por todas partes, se imprime marcas, señales o tatuajes por varias partes del cuerpo. Muchas cosas. Y después a la hora que toca alguna situación difícil, por ejemplo, la tristeza de un joven que su mamá tenía un problema que necesitaba una transfusión de sangre, una sangre extraña. Y el hijo podía hacerlo, pero hace poco, como un mes, se había hecho un tatuaje. Y el médico dijo, no puedes. No, pero búscate otro. Y no encontraba por ninguna parte. Y el muchacho lloraba porque quería donarle sangre a su mamá y no podía. Quería arrancarse ese tatuaje, ya estaba hecho por causa de ese tatuaje.
Y hay algunos, tristemente, ¿no? ¿Han visto algunos abuelitos? Todo arrugado su piel y el tatuaje se ve horrible, ¿no? Pero es que nunca se han preguntado, Señor, este cuerpo es tuyo, ¿te gusta que yo haga esto? ¿Te gusta que me haga 8 agujeros en la oreja? ¿Te gusta que me pase esto por la nariz? ¿O que me haga esto? Entonces, ¿qué le diría el Señor? ¿Por qué? Porque este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Nosotros solamente lo cuidamos. Entonces, amor propio. El orden es este. Primero Dios, después estás tú. Entonces tú tienes que cuidar lo que comes, lo que bebes. No vaya a ser que tú estés consumiendo muchas frituras, muchas grasas. No vaya a ser que tengas un desbalance nutricional. No vaya a ser que te enfermes por cualquier cosa. Tienes que cuidarte, bendito sea el Señor. Esto se habla de una mayordomía personal, es decir, el cuidado de uno mismo y de los recursos personales en la manera de equilibrar las cosas, bendito sea el Señor. Nosotros muchas veces decimos, no, que mi pareja es principal, yo le cedo, yo hago, que esto es correcto, que uno tenga ciertas cortesías y amabilidades, está bien, pero ¿saben qué? Realmente en la práctica el que se cuida eres tú. El responsable de tu salud vas a ser tú, si tú eres un adulto, claro está, ¿no? Si tú tienes un familiar en el hospital o esto, vas a querer que esté saludable. ¿Y qué hay de ti? ¿Te gustaría estar en un hospital mucho tiempo? Creo que no, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Entonces este es el orden. Primero Dios. Segundo, nosotros mismos, el cuidado de nosotros mismos, según la Biblia. Hay que cuidarnos. Número 3, vamos a buscar Marcos 12. Marcos 12, 31. Bendito sea el Señor. Marcos 12, 31. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El tercer orden tiene que ver con nuestra familia, y le voy a explicar ahora por qué. Marcos 12:31 dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Escucha bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo viene de la palabra próximo. Próximo significa el que está cerca a ti, el que está a tu alcance. ¿Quién es el principal prójimo en tu vida? Tus parientes, tu familia. ¿Con quiénes vives? ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa. ¿Quién es tu prójimo? Tus hijos. Estos son los primeros prójimos. Ahora, es cierto que van a haber situaciones donde tú vas a poder ayudar a un necesitado que está próximo a ti, cercano a ti. Eso está bien. Pero los primeros prójimos son tus parientes, tu familia. A ellos hay que brindarle la ayuda. ¿Y qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por la iglesia, ustedes también amen así, en esa forma, a sus esposas. ¿Por qué? Porque este es tu prójimo, es tu familia. Recuerda, primero Dios, segundo tú, y ahora viene esto, tu familia. ¿Y en tu familia quién está? Tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Ojo, el esposo y la esposa antes que los hijos. ¿Por qué? Dice, no, pero no es verdad. Yo amo más a mis hijos, en cambio este viejo ya no lo quiero. No. Un momentito. Con ese viejo, tú hasta de repente te peleaste con tu padre por estar al lado de ese viejo. Y con ese viejo vas a estar hasta que la muerte los separe. Además, tú eres una sola carne con ese viejo. Y con tus hijos no eres una sola carne. Es bonito criarlos, cuidarlos. Cuando son jóvenes, van a volar del nido, se irán de la casa. Y tú vas a tener que volver con el viejo. Así que no guardes un mal sentimiento. No estás diciendo, hay como otras mujeres que decían, ¿cómo no se muere este para conseguirme otro? Miren esos pensamientos, ¿verdad? Todavía ni siquiera envejece. 30, 40 años todavía, relativamente está joven. Y ya está deseando que se muera para conseguirse otro. Se cansaron.
¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Sí, mi amor, nos vamos a jugar juntos. Sí, contigo hasta donde sea. No importa, en una chocita en la punta del cerro. No importa, mi amor, lo más importante es el amor. Pasan 2 o 3 años. Ya no, ya. ¿Dónde se fue todo ese amor? ¿Qué pasó? Entonces, la familia es importante. Dios nos enseña a amar. Y el cónyuge sería, en el orden familiar, el cónyuge está primero. Pero también a los hijos. Por ejemplo, en Efesios 6:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en esta tierra. Dice la palabra del Señor así: honra a tu padre y a tu madre. Ojo, no dice si tu padre es buena persona, si tu madre es... No, dice que hay que honrarlos. Hay que honrarlos. No, pero siempre me ha gritado, cuando era chiquito me agarraba chancletazos. Honra a tu padre y a tu madre. No, pero no se lo merecen. Honra a tu padre y a tu madre. No los hagas quedar mal. No te avergüences de ellos. Hay que honrarlos. Los hijos menores tienen que honrarlos, es decir, obedecerles, es decir, respetarlos, ¿verdad? Seguir las reglas que ellos ponen en la casa. Hijo, en esta casa a las 10 de la noche se cierra la puerta. Ya sabes que tienes que ver. No, pero yo tengo 21. Hijo, las reglas son las reglas. Tú un día vas a ser padre. No vas a querer eso. 10 de la noche cerramos la puerta. ¿Y a dónde voy a ir? Que no sé. No, pero primero avisen. Por eso ven temprano. Tú puedes venir acá a las 8, puedes venir a las 9. Las 10 es extremo, acá se cierra. Es si son tus reglas así. Como tú dices, no, en el caso de mío, a la hora que papá se va a acostar, apagamos todo y apagamos internet y todo. No, pero ¿por qué tú? Ya, yo soy el último, así que a la hora que papá se acuesta, apagamos todo, bajamos toda la palanca, a dormir. No, pero ¿y si alguien? No importa, eso nosotros ya por aparte vemos. Así que aquí ya no, pero yo no tengo sueño, no importa. Papá se acuerda y aquí dice ahora, si quieres que papá se va a levantar temprano sube la palanquita y va a ver internet para el que se levanta temprano. Ah, no, pero ¿para qué tan temprano? Así son las reglas. Cada uno tiene sus reglas en casa. Los hijos menores tienen que honrar a sus padres, pero ahora los hijos mayores, ¿cuál es su función? Mire, Proverbios 23:22. Mire lo que dice ahí. Proverbios 23:22. Alabado sea el Señor. Proverbios 23:22 dice, aleluya, dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. Ya, hijos que ya son mayores, ¿cuál es su función? Tienen que cuidar a su madre, a su padre. No, que se quede contigo porque mi mujer no la soporta, porque tú sabes cómo está mamá, la viejita está que molesta y todo critica. Dice, no, así no se cocina, se hace así, que en mi tiempo era así, que esto, no, mejor llévate a tu mamá. No quiere que esté en la casa. Pero el otro hijo tampoco la quiere, la otra hija tampoco la quiere, dice, no, yo vivo lejos, ustedes pueden a mamá. Todos echándose la pelota, nadie quiere a la viejita. La palabra del Señor dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Había una hermana en la iglesia que estaba mayorcita y había un problema con los hijos. Porque, si bien es cierto, todavía con cierta edad era manejable. Venía a la iglesia y todo. Pero después ya no podía venir a la iglesia. Pero ella decía, llévame a la iglesia. Y los hijos se pusieron de acuerdo. Cada uno que le atienda un mes. Un mes por acá, otro mes por allá. Y cuando le tocaba por la zona, entonces recién venía a la iglesia. Si es que la traían, porque ahora depende. La Biblia dice, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, otro te seguirá y te llevará donde tú no quieres. ¿No? Y entonces, mamá, tienes que ir a tu control para el hospital. No quiero ir, yo he orado a Dios. No, que esto de acá, también quieres orar a Dios, pero tienes
tu tratamiento, tu control. No, por gusto hacen gastar tanto dinero, pastillas, peor me siento con pastillas. No, pero no siento, mamá, vamos a llevar, vamos a bañarte. No quiero, que tengo frío. No sé, mamá, vamos a bañarte. Ay, qué frío. No quiere ella y le lleva. Ya está viejita, tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Y a veces con pena, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estoy acá. No, yo he estado acá, por allá, no me han querido traer a la iglesia. Tenemos esas cosas ahora en la iglesia, que dependen. Ahí tenemos por lo menos como 5 hermanos, hermanas, o más creo, que solamente algunos pueden llegar los domingos porque el culto es en la mañana. En la noche ya no los podemos ver en la iglesia, están viejitos. Y otros quieren venir, pero nadie de la casa los quiere traer y ya caminan muy despacio. ¿Siguen siendo de la iglesia? Por supuesto que siguen siendo de la iglesia. Quieren, ellos anhelan. Ustedes han visto a nuestras hermanas cuando vienen, ya camina despacio, todo, se nota que tiene problemas de salud, pero igual viene y pelea, dice, llévame a la iglesia, y hace la guerra para que, no, pero estamos lejos, ¿quién te va a llevar? Que no sé qué, me lleva tal vez. A veces se apareció solita, ¿quién te trajo? Solita me venía. ¿Cómo? Me he escapado. Santo Padre. No le entiende, quiere venir a la iglesia, todavía puede caminar, despacio, pero puede caminar. Pero bendito sea el Señor. Pero hay que ser sinceros. Llega un momento en el cual se vuelven dependientes de los hijos. Y los hijos con tal razón dicen, no, nosotros somos responsables, que le pase algo. ¿Qué tal si el momento que mamá está allí, los hermanos salen de la iglesia y por ahí se tropiezan por acá, alguien le golpea, se cae, o esto? A veces piensan así, ¿no? Que le puede ocurrir, o en la pista, alguna cosa, en la avenida. Y yo sé que deben tener sus cuidados. Y es cierto que el Señor está en todas partes, pero a veces le quiere quitar ese gozo de venir al templo, a la casa del Señor para alabar a Dios. Como dice la Escritura, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, a su nombre, gloria. Así que, bendito sea el Señor. Primero Dios, segundo tu cuidado personal, tercero tu familia. Y dentro de tu familia, recuerda, tu cónyuge, tus hijos. Pero en algún momento, si te toca ser anciano o anciana, a ti te toca sujetarte, papá, mamá. Ya no eres el jefe tú. Tu hijo mayor o tu hija mayor o la que te cuida, ese va a ser el jefe. Ya no tú. Ojalá que no me llegue ese día, ¿no? Santo Padre, que mis hijas, papá, vamos. No quiero. Llévame a la iglesia. Hoy no tengo que salir a otro lado. Me voy a trabajar. No, me voy a mudar cerca a la iglesia para el piso. ¿Cómo será? Bendito sea el Señor. Cuarta prioridad. La cuarta prioridad es nuestra iglesia y el ministerio. Y les voy a decir por qué. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos se acostumbraron a no congregarse. Y en la Biblia nos dice de que no hay que congregarnos, sino que hay que hacer siempre esto, es decir, unirnos, bendito sea el Señor, exhortándonos, tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, cuando vemos que las señales de la venida del Señor están cercanas, es cuanto más debemos esforzarnos en congregarnos. Yo escuché a una persona, hablando con una persona hace pocos días, y él me decía lo siguiente, ¿no? Pastor, mire, usted que conoce a mis hijos, que no sé qué, yo le digo sí. Y me contó, o sea, su vida y la de sus hijos había sido muy triste, una pobreza, dificultades y tantas cosas, pero esta persona me refirió y me dijo, cuando yo estaba muchacho, hacía esto, aquello, manejaba cuchillo, verduguillo y tanta cosa, y era violento, me peleaba y hacía tal. Pero, ¿sabe qué pasó? Sus hijos llegaron a la iglesia. Sus hijos llegaron a la iglesia. Sus hijos se casaron en la iglesia. Sus hijos tienen su propia familia. Si esos hijos no habrían llegado a la iglesia,
¿qué habría pasado si no habrían llegado a la iglesia? Lo normal que habría ocurrido, igual que los demás amigos que tenía este hombre y sus vecinos, delincuentes, viciosos y drogadictos. Uno dice, no, pero no creo que suceda, que no sé qué. Yo no digo que estos hijos sean perfectos, pero por lo menos uno de estos hijos que estoy hablando es pastor, de aquí, de la iglesia de Señor. ¿Qué habría pasado? Y el otro hijo está en la fe también. Tienen familias y hogares cristianos. Y eran aquí muchachitos, 14, 15 años, llegaron a la iglesia. En el momento en que fácilmente se pueden perder. ¿Ah? Donde están rodeados de puros malos ejemplos. Es fácil perderse. Y uno dice, ¿y qué hago yo? Pero si no, ya, pues no quiere venir, no le dejo ir. ¿Para qué pelear que se quede en la casa pues, haciendo cualquier cosa? Ya, agarra un libro y ponte a leer. Hace la finta, como decimos, agarra el libro y después celular, alguna cosa. Y a veces decimos tanto que iglesia. Ahí está la diferencia. Fíjese aquel que no llegó a la iglesia y está en un ambiente así. Es muy probable que cometa algunos crímenes, delincuencia, algunas cosas. Y cuando ya lo comete, en su mente empieza a trabajar. Es que yo soy así. ¿Cómo voy a decir? ¿Quién me va a cambiar? ¿Quién va a perdonar? ¿Quién me va a aceptar? Solamente una persona que sea como yo. Pero en cambio, aquel que viene a la iglesia, queriendo o no queriendo, va tomando ejemplos. Y dice, sí, es cierto. No necesitamos licor, no necesitamos... Tenemos que ser honestos, sabemos que Dios está en todas partes. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que esforzarse, hay que trabajar. Nos ayudamos y decimos, oye, mira, puedes ayudar acá. Mira, el hermano tal trabaja en esto, te puede ayudar a conseguir un trabajo. Alguna cosa nos apoyamos, somos como una familia. Pero es triste cuando nosotros dejamos que nuestros hijos estén sueltos y hacen su propia voluntad. Es peligroso. Por eso yo me propuse algo en mi juventud. Aunque quiera o no quiera, porque les confieso, muchas veces mi carne no quería venir a la iglesia. Mi carne no quería venir, pero en mi corazón yo me había propuesto, tal como David lo escribió, que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una chica tenía su prima, y ella trajo a la prima. La prima se resultó quedando en la iglesia. Y la chica que trajo a la prima venía de vez en cuando. La prima se quedó, se bautizó, siguió sirviendo al Señor y todo eso. Viajó, se casó, hogar cristiano, creyente. La chica que la trajo no venía mucho, que esto acá, se fue al mundo. Por ahí se le vio como un muchachito, luego como otro, esto de acá, luego quedó embarazada, luego el muchacho creo que no se llevaron bien, cargaron un chiquito. Más adelante se le vio con otro y luego se embarazó del otro sin formalizar nada, ya tenía 2 hijos. No queremos juzgar, ¿no? Pero estoy haciendo un ejemplo, por eso no doy nombres. O sea, ya son hijos y todos los hijos son una bendición. Pero qué lindo sería que como la otra, la que sí perseveró, la que sí recibió la palabra del Señor, que se casó bien, que luego vinieron, que primero hay que conocer bien a la persona y luego recién formalizar una familia a través del matrimonio. Y luego los hijos que vengan en ese matrimonio, eso es lo ideal. Pero uno por acá, probando por allá, y esto de acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la marca esta, que uno honró a Dios y siguió aprendiendo las cosas en la iglesia. Ahora, uno puede decir, no, pero tal persona viene a la iglesia y esto de acá y mira ve cómo ha salido. Es que hay algunos que vienen a la iglesia y solamente escuchan lo que les conviene y lo que no les gusta lo rechazan. Y dicen, no, pero ¿cómo ven a la iglesia y mira cómo le ha ido? La pregunta es, ¿realmente abría su corazón a la palabra de Dios? ¿Realmente quería obedecer las cosas de Dios? ¿O solamente venía porque los padres le presionan para a la iglesia? Ya tome su propina, se va a la iglesia. ¿O solamente por eso? Realmente la iglesia es muy útil, nos ayuda mucho.
Pero si nosotros ponemos nuestra cosa, haga lo que me da gana, ya pues todos han sido jóvenes. Así como una chica le dijo, mamá, ¿qué hablas tú? Si tú me tuviste cuando tenías 17. Yo también tengo 17. Es más, mi abuelita dice que tú tenías novio a los 14, 15 años. Yo estoy como 3 chicos antes que mi papá. Y si la mamá no sabía qué hacer, hijita, esos eran otros tiempos. Sí, otros tiempos, cuando ahora, en este tiempo, uno sabe mejor de la vida, sabe planificación. Yo sé más que tú en este tiempo, yo puedo tener más. Santo Padre, ¿qué iba a decir? No sabe qué hacer, no sabe qué decir. Tenga cuidado. El orden, entonces, la iglesia hace bien, pero el orden primero es Dios, segundo eres tú, tercero es tu familia, cuarto es la iglesia y el ministerio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5 nos dice así. Miren, estos son los requisitos para los obispos, pero nos da una idea. Gloria al Señor. 1 Timoteo 3, versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, sobrio significa que no sea borracho, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso también es para el ministerio. ¿Sabe qué? Oiga bien, el ministerio va aquí con la iglesia. O sea, en otras palabras, yo hago mi ejemplo, porque usted va a decir, pastor, mire, ve, usted es pastor. Igual, para mí primero Dios, segundo estoy yo, tercero mi familia, cuarto el ministerio. Es distinto. La iglesia y el ministerio va ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque antes que el ministerio, antes que la iglesia, está el pastoreo que yo hago a mi familia. Eso está primero. Porque dice aquí, si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Tiene razón. Es decir, primero tu familia. Cuida tu familia. Y después el ministerio, la iglesia y todo eso. Son cosas distintas. Bendito sea el Señor. Por eso en la Biblia está en Mateo 6:31, cuando dice, no os afanéis pues qué has de comer, qué has de beber, porque el Señor alimenta a las aves, viste a los lirios del campo, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿Por qué te afanas? Es que en esto consiste, el Señor se va a ocupar de proteger, de cuidar. No debemos afanarnos. No podemos poner lo material antes que lo espiritual. Por eso la quinta prioridad, o la última parte, diríamos trabajos, negocios, estudios, vamos a ponerlo en quinta prioridad, ya no en la cuarta. La cuarta es mejor, antes. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque justamente la Biblia lo dice en Mateo 6:33. No debemos afanarnos. O sea, el trabajo, los estudios son buenos. Yo reconozco que son buenos, pero no deben de tal manera que te afanen. No debes hacer, yo no buscaría un trabajo que me absorba de tal manera que corte mi comunión con Dios, que me hunda. No, yo no buscaría eso. Pero claro que he recibido ofertas. Recuerdo cuando empecé mi ministerio. Empecé a pastorear, teníamos lunes, miércoles, viernes y domingo. ¿Y saben qué? Un amigo me dijo, Rómulo, hay un trabajo, esta es tu oportunidad, para que seas profesor en un instituto. ¿Y qué día es? Lunes, miércoles y viernes, en las noches. Mira, el trabajo soñado en la noche. En el día puedes hacer otro trabajo, puedes enseñar en el colegio, y en la noche tú puedes enseñar en el instituto. Yo le dije, no. ¿Pero cómo vas a rechazar? Mira, tú eres el mejor de la clase, tú puedes enseñar en el instituto, que no sé qué. Y yo le dije, no, porque yo ya estoy pastoreando. ¿Cómo es eso? Yo no me entendía. He empezado a pastorear. Soy un obrero, estoy pastoreando. No seas tonto, esto es tu oportunidad.
lo rechacé. Me dijo todavía cuánto iban a pagar. Y dije, ay, eso suena bonito eso. ¿Y saben qué? Y empecé a pastorear. ¿Y saben cuánto ganaba cuando empecé a pastorear? Nada. Nada de nada de nada. Lo que más era gastar, gastar, gastar. ¿Pero qué estaba haciendo? Obedecer a Dios. Honrar a Dios. Yo dije, lo otro me va a inclinar a lo profesional, que por supuesto me gusta. Yo creo que ustedes saben que me gusta enseñar, me gusta ser un profesor, tanto de jóvenes como de adultos. Me gusta enseñar. Pero no puedo echar parte de la balanza, todo el peso aquí y descuidar lo otro. El ministerio y lo espiritual, lo que el Señor me encomendó, tiene que tener más peso que lo otro. Lo otro ya le puedo poner un poquito, pero no. El mayor peso le he dado al ministerio. ¿Por qué? Por mi prioridad, en este caso. Porque la palabra me enseña que lo otro te ocasiona afán, trabajos, estudios. Me encantó estudiar. He estudiado muchas cosas y muchos años. Y me encantaron. Y último, los idiomas también me encantaron. Por mí estudiaría todo el tiempo, pero se necesita dinero y tiempo, y hay otras cosas que el Señor nos ha encomendado. Así que cada uno dése cuenta cómo está llevando el orden de las prioridades en su vida. Y si usted cometió un error y dijo, uy, yo pensé que esto era antes que aquello, de repente algo está fallando. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gloria al Señor. O sea que sí, dice que hay que trabajar, sí, dice que hay que ocuparnos en los negocios, pero aclara diciendo, para que os conduzcáis honradamente. O sea, esto no es más importante que lo anterior. ¿Por qué? Porque en la iglesia aprendemos a conducirnos honradamente. El trabajo es bueno, los estudios son buenos, los negocios son buenos, pero hay algo que primero hay que honrar a Dios. Primero hay que honrar a Dios. Así que, iglesia del Señor, este es el orden. Dios, yo, el cuidado de tu persona. Tercero, tu familia, esposo, hijos. Cuarto, la iglesia, el ministerio. Y por último, el trabajo, los negocios y los estudios. Eso es al final. Bendito sea el Señor. Estemos de pie.